Mil mensajes. Hoy estamos con el número 261, el 261 que nos trae un mensaje realmente que merece la pena reflexionar, porque trae dos elementos que ya hemos visto por separado en muchos de los mensajes y se transforma entonces en el miedo al poder. Es decir, el elemento miedo, netamente emocional, y el poder, que realmente es muy de conducta, muy de acción, muy de hacer o no hacer. Realmente cuando se conjugan genera este miedo al poder, que uno lo puede observar bajo diferentes perspectivas, principalmente como cuando uno es víctima del ejercicio de poder de otra personalidad o cuando uno es quien genera ese poder y uno está consciente realmente del miedo que puede generar produciendo las acciones de ese poder. Esto requiere básicamente y en forma muy rápida, repito, lo hemos visto en otros mensajes, el concepto del miedo. El miedo es la sensación de inseguridad, de no poder superar una amenaza determinada a pesar de tener algunos recursos para enfrentarlos. Pero esos recursos, esas fortalezas no son o no se consideran, no se perciben lo suficientemente fuertes como para neutralizar con éxito las amenazas. Ahí aparece el miedo, una de las cuatro emociones, conjuntamente con la alegría, la ira, la tristeza, y va a representar algo muy importante en el esquema, en el repertorio emocional de los seres humanos. Por otra parte tenemos el poder, y el poder lo podemos conceptuar muy rápidamente como la capacidad que tiene una personalidad para hacer lo que requiere o quiere, es decir, para cumplir las necesidades o hacer realidad los deseos, pero también para no hacer lo que no desea hacer o lo que tampoco necesita hacer. Y en esto, y lo llevamos a poder, ese poder personal que luego se va a expandir a un poder mucho más importante sobre el otro, que está en la capacidad de obligar a que otros hagan lo que uno quiere o requiere que hagan, o también el poder restrictivo, el poder para que no hagan lo que otros quieren hacer porque uno no desea o no requiere que lo hagan. Eso es básicamente poder. Entonces, cuando nos enfrentamos al miedo al poder, ese miedo puede ser, repetimos, ya como uno generador de ese miedo y que es entonces la conciencia real o la exagerada que uno puede tomar con las consecuencias, los efectos que genera el ejercicio de un determinado poder en uno. Yo voy a poner un ejemplo en la sexología. Es un síndrome importante, no muchas veces visto en clínica por mucha gente por el desconocimiento de él, pero que es el síndrome, lo que se llama el síndrome del Dante. El síndrome del Dante es lo que le pasaba a Dante con Beatriz, es decir, lo que le pasaba al poeta italiano de la Edad Media con Beatriz su amada, que no podía penetrarla sexualmente porque la veía tan hermosa, tan bella, que pensaba le podía hacer daño con su pene. Hay casos en que el hombre siente este síndrome del Dante, es el miedo a producir daño con su pene a la otra persona que sirve de receptora. Y este síndrome nos da ejemplo entonces de este miedo a tener o a generar consecuencias dañinas a otra parte con el ejercicio del poder. En este caso, el poder del pene con generando daños en la otra parte, en la otra persona. Esto es para graficar, para ejemplarizar con un dato muy interesante, el síndrome del Dante, el efecto del daño, el miedo a generar daño con el poder, en este caso del pene. Y la otra parte está en el miedo a ser dañado. Es el miedo que se produce cuando uno es víctima del miedo al ejercicio de poder por parte de otra personalidad.
entonces uno queda como con el miedo, uno tiene miedo a sufrir las consecuencias del poder. Y esto realmente en cualquier dinámica humana, en donde está este elemento del poder, el poder puede generar daños y al generar daños uno puede generar consecuencias negativas. Y esto hay que valorarlo muy bien. Este es el miedo básicamente al poder, que puede ser entonces, y lo repito, la víctima del ejercicio del poder ajeno o la personalidad generando daño con su poder y teniendo la conciencia entonces que puede existir daño con el ejercicio del poder. ¿Cómo se enfrenta a esto? Muy sencillo, cuando se tiene claridad de la situación. Cuando se tiene claridad de que realmente cuando se ejerce un poder se pueden generar consecuencias negativas. Y estas consecuencias negativas, si se conocen, pueden generar realmente miedo en las personas, tanto en la persona que lo ejerce como en las personas que reciben los efectos de este poder. Cuando nosotros entonces tenemos conciencia, podemos evaluar desde varios puntos de vista las consecuencias negativas de un ejercicio del poder para tener claridad sobre cuál es el límite sobre el cual el poder comienza a ser dañino, tanto para la persona que lo hace, que lo genera, y esto se llama conciencia del poder, como a la gente o los grupos o las realidades que reciben las consecuencias de ese ejercicio del poder, en este caso dañino. La conciencia, el conocimiento, los valores que se tengan realmente son muy importantes y sobre todo, y aquí es donde viene, porque este es el mundo profesional. En el mundo profesional, por lo general, con cualquier ejercicio profesional, pueden ponerlo en cualquier actividad humana, el ejercicio de esta capacidad que vamos a llamar poder puede generar daños y estos daños se tratan de evitar con el conocimiento, con los valores fundamentales, pero también con el adiestramiento correcto para el uso de la herramienta, para que con el ejercicio del poder no se haga daño. Este es un término que hay que tener siempre en cuenta, el tener el miedo frente al ejercicio del poder. Cuando uno es el que recibe el ejercicio del poder, puede generar algunas dinámicas muy interesantes, desde la familia, desde la pareja a la familia, en instituciones, inclusive en naciones completas, que le tienen miedo al ejercicio del poder por parte de otros que pueden dañar estructuras importantes, estructuras de tipo físicas, y si son seres humanos, psicológicas, emocionales, sociales, culturales. Esto creo que es lo más importante, esa toma de conciencia real sobre qué va a generar el poder y que por lo tanto requiere, haciendo un resumen, de un gran adiestramiento, de un buen adiestramiento de tipo profesional para que en lugar de dañar se logre con este ejercicio de poder los fines objetivos, constructivos que realmente se persigue. El miedo, si lo tomamos básicamente como una emoción, cuando se tiene frente al poder, ya sea el que ejerce uno o el que recibe uno, se puede neutralizar con conocimientos, con pericia, adiestramiento y con valores. Y en esto precisa entonces algo que lo vamos a encontrar muy graficado, muy bien ejemplarizado en los ejercicios profesionales. Como por ejemplo podría ser un cirujano. Un cirujano puede hacer mucho daño, pero para eso tiene los conocimientos adecuados, tiene la práctica, el adiestramiento adecuado y además tiene los valores que van a garantizar que con el ejercicio de ese poder no se haga daño. Este es el número 261 de nuestro esquema de los 1000 mensajes
Y para que piense sobre el ejercicio del poder, los dejo con esta bella obra de Enrique Rojas. Usted puede ver esta obra de este pintor contemporáneo venezolano, lo puede ver en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la avenida Los Mangos, urbanización La Florida, en Caracas, Venezuela. Y usted puede disfrutar de esta obra magnífica, hermosísima, en donde estos lápices que usted ve aquí son reales. Estos son lápices, son objetos, y esta sucesión de elementos son también lápices. Y esto es lo que yo podría llamar, y mucha gente lo hace, arte conceptual. Ese arte que se fundamenta en un concepto tan importante, tan hermoso, como lo puede ser un humilde lápiz, que nos va a generar realmente grandes consecuencias en la humanidad, como lo ha generado un pensamiento hermoso, una fórmula matemática, una fórmula química que puede salvar millones de gente, tiene que ser graficada probablemente con un lápiz, y este lápiz toma entonces una importancia fundamental que nunca se le da. Enrique Rojas, este pintor venezolano, ha establecido una bella obra en relación al lápiz y todo lo que significa en nuestra vida cotidiana. Los dejo para que vean esta hermosa obra. Bueno, y los despido de este mensaje, el 261, en espera de volver a encontrarnos muy pronto para el siguiente mensaje.